¿Logran escuchar el audio y lo que es el video? Jóvenes, ahorita reproducí una pequeña parte. Sí, se escucha. ¿Se escucha, verdad? Sí, sí, claro. Sí, Muy puro bien. escucha, profe. Prestemos atención y analicémoslo de forma minuciosa, lo que es el video, ¿ok? Ahorita lo voy a reproducir. Yo creo que podemos hablar de sincretismo en un caso como el de la Nueva España, en que existe previamente una religión establecida con un culto y unas instituciones, un sacerdocio, unas creencias, una mitología propia, y llega una nueva religión que es traída por un grupo que conquista, que impone un orden nuevo. Entonces, de entrada, hay sincretismo cuando hay asimetría y cuando hay contacto de dos tradiciones religiosas distintas. Entonces existe una liturgia antigua, indígena, y una liturgia cristiana, que es la que trae el grupo que conquista y que impone un nuevo orden político. Al haber entonces el contacto de dos tradiciones religiosas, está el germen del sincretismo. Una de las dos se impone sobre la otra, pero existe sincretismo en la medida en que elementos, tradiciones, símbolos, prácticas de la religión antigua, en este caso claramente la religión sometida o transformada, persisten dentro de la vida religiosa de la nueva época. Entonces, el cristianismo, y esto no solo pasó en Nueva España, es en realidad la historia de la expansión del cristianismo, desde sus orígenes. Lo que ocurre es que en la Nueva España lo conocemos bien, fue algo programático, escrito, experimentado, dialogado en escuelas. Entonces, fue un proceso muy organizado de adaptación de las tradiciones indígenas a la nueva vida y específicamente a la práctica de la religión cristiana. Había elementos compatibles en la religión indígena, estos fueron aprovechados. Había la posibilidad de establecer analogías entre creencias, relatos y prácticas de ambas religiones y se establecieron así. Estas afinidades conceptuales entre las religiones, estas analogías, tienen expresiones visibles, expresiones plásticas. Por ejemplo, la idea de la herida sacrificial se puede expresar en la tradición indígena con una cuenta de jade, con lo que llamamos el chalchihuite. El jade también se usaba en la tradición indígena para referirse al agua como algo
muy valioso, como un don de vida, como un bien sagrado, plumas de quetzal de gran valor, de gran estimación en la tradición indígena, que fueron utilizadas también en el ritual cristiano en la Nueva España, así como también el juego del volador, que tiene que ver con el uso de las plumas, porque a menudo llevan un disfraz de aves. Estos personajes que van bajando de las cuerdas del volador, pues persistió, estaba en el siglo XVI en la liturgia, sirvió para asimilar las nociones mesoamericanas de los guerreros muertos en combate y la idea cristiana de los ángeles. El descenso de los ángeles a la tierra se expresó por medio del palo del volador, pero luego se quedó como un ritual que persistió hasta el siglo XIX, bueno, hasta el siglo XX. Muy bien. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué les parece? Él es Pedro Escalante. Pedro Escalante es él es de la Universidad Autónoma de México y es un intelectual de primera línea en el área y él pues de forma pues magistral nos hace una breve explicación en relación a lo que es el sincretismo. Ahora les pregunto a ustedes, partiendo de lo que hemos visto y de lo que hemos estado tratando punto por punto, ¿qué valoraciones ustedes le dan ahora a lo que es esto? ¿O qué valoraciones tienen ustedes en relación a lo que es el sincretismo? Vamos a ver. ¿O qué opinión tienen? ¿Cómo lo entienden ustedes también? Porque cuando me opinan es en relación a cómo lo logran entender ustedes. Quizás no con las mismas palabras que lo explique él o como se esté en la temática, pero ¿cómo lo entienden ustedes de esa manera? Con sus propias palabras, no hay ningún problema. Vamos a ver. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Sí? ¿De ahí nace la religión o no? Profe, Bueno, vamos a responder primero a la pregunta de Alejandra Humansor. Cuando nosotros decimos, cuando Alejandra plantea de que si de aquí nace la religión, en el sentido amplio de la palabra, no. Y les voy a explicarles cómo es para que me puedan comprender. Se recuerdan las civilizaciones que habían antes de la llegada de Colón, ¿verdad? Teníamos a los mayas, teníamos a los aztecas, teníamos a los incas, teníamos a la civilización madre de todas las anteriores que eran los olmecas. Entonces, cada una de estas civilizaciones tuvo sus propias manifestaciones religiosas. Es decir, ellos tenían sus propias religiones, ellos tenían sus propios dioses. El dios del maíz, o sea, el dios de la, o sea, cada elemento particular que era significativo para lo que era la vida de lo que eran estas sociedades, pues le atribuían ellos un concepto de divinidad. Pues bien, eso era en esta cultura. Cuando vienen los españoles, recuerden de que en Europa ya, antes de la salida de Colón, por mucho tiempo ya estaba eh, asentado lo que era el cristianismo. El cristianismo en primer lugar pues fue un movimiento pues que se origina, como ustedes lo saben, en los tiempos de Jesús, cuando en primer lugar Jesús empieza con sus discípulos a pregonar lo que es una nueva forma de lo que era pues religión. Entonces, en sus inicios el cristianismo en lo que es Tierra Santa, lo que es hoy Israel, la consideraban una religión pagana, pero no es que era una religión pagana, sino que los que estaban al frente del Imperio Romano así lo veían. ¿Por qué creen ustedes? Vamos a ver, cuando ven ustedes las películas de Jesús, ven que hay soldados romanos, ¿verdad? Con aquellos cascos que son como de cepillo. ¿Los han visto? sí, Jóvenes. Bueno, entonces ellos eran soldados romanos y eran soldados del Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno de los más grandes imperios que existió en Europa. Y era tan grande que incluso hasta tenía sus dominios en Tierra Santa. En los tiempos de Jesús, lo que era pues todo lo que es Tierra Santa
estaba bajo su jurisdicción. Por consiguiente, como estaba bajo su dominio, los romanos inicialmente ellos tenían su propia religión, una forma de religión pagana muy diferente a la que estamos acostumbrados actualmente. O sea, ellos tenían unos dioses ahí. Pues bien, entonces, como ellos ya tenían definida su religión oficial, cuando veían de que en sus territorios de dominio aparecían otras religiones, entonces lo que hacían era suprimirlas. Por eso persiguieron a Jesús, porque las políticas y las prácticas que tenía Jesús no eran acorde a lo que ellos tenían. Y por eso, pues en parte el hombre muere crucificado. Entonces, pasó mucho tiempo, los cristianos continuaron siendo perseguidos, eran perseguidos, o sea, porque eran vistos como personas que no estaban a tono con la ideología que pregonaba el imperio. Recordamos de que el imperio, como es absoluto, entonces todo lo que pregona el imperio debe ser respetado, y lo que no se hace y los que no siguen lo que son los esquemas del imperio son vistos como enemigos, y por consiguiente son eh, eliminados. Entonces, después de la muerte de Jesús, pasaron mucho tiempo, los cristianos continuaron siendo perseguidos, hasta que después el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión oficial. Cuando adopta el cristianismo como religión oficial, el Imperio Romano entonces disemina o propaga lo que es el cristianismo en todo lo que es Europa. Entonces, fue así como el cristianismo se propagó por lo que es el resto del continente europeo, y a su vez fue adoptado prácticamente como religión definida de lo que son cada una de las monarquías europeas. Cuando se disuelve el imperio, prácticamente pues eso fue uno de los tantos legados que dejó. El hecho de que en todos los territorios que tenía ocupados, porque acordémonos que este imperio tenía casi el control de toda Europa, y esos territorios los había controlado pues a punta de espada, a punta de guerras. Entonces, las sociedades que ellos sometían les imponían su propia cultura, su propia religión y sus propias políticas. Fue así como en Europa se consolida el cristianismo. Cuando en Europa se consolida el cristianismo, ya después, cuando se dan los viajes de exploración y cuando llega Cristóbal Colón a América, entonces ya Cristóbal Colón ellos ya venían con una religión definida, que era el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como en América los nativos ya tenían su propia religión que no era el cristianismo, entonces lo que hicieron los españoles es que se valieron del sincretismo, es decir, teníamos la liturgia cristiana y teníamos la liturgia de los nativos. Entonces, lo que hicieron fue que generaron una simetría, combinaron aspectos de ambos para de esa manera generar una sola amalgama. Una sola amalgama. Entonces, mayoritariamente los aspectos que más perduraron son ya los relacionados con la liturgia cristiana. Esos fueron los que más predominaron. Entonces, fue así que se inicia lo que es la presencia de la religión católica en América. Ahora, la religión protestante a su vez tiene sus orígenes en las colonias británicas, porque los británicos eran más que todo, ellos no tenían, no estaban como subordinados a lo que había establecido, perdón, el Vaticano, sino que ellos tenían una facción diferente. Recordemos que ahí surge también lo que es, pues, eh, lo de Martín Lutero, lo que es, pues, un fraccionamiento de lo que es la iglesia por una línea más ortodoxa y más independiente de los preceptos que tenía la Santa Sede y del Papa. Entonces, los británicos tenían como un híbrido, una concepción diferente, parecida a lo que es el protestantismo. Se le conocían como lo que es el anglicanismo. Entonces, ellos llevan esa religión a sus colonias en Norteamérica. Por eso, si ustedes observan, en los Estados Unidos y en Canadá, mayoritariamente existe lo que es, pues, cultos protestantes. Existen conatos de católicos, no lo vamos a negar. Existen, allá tienen sus propios obispos y todo, pero mayoritariamente hay una buena cantidad de población que es de tendencia protestante. Entonces, a diferencia de América,
que en América, si ustedes observan, en América mayoritariamente tiene características católicas. Profe. Muy posteriormente, después, ya le doy la palabra ahí, después es que comienzan, pero eso fue más que todo ya más relativo a lo que es la historia reciente ya. O sea, casi siglos después de lo que, no, unos 150 años después de la independencia, se comienzan a dar los primeros cultos protestantes en lo que son estas zonas de América. Y así poco a poco comienza también a surgir el protestantismo como otra alternativa. Con el pasar del tiempo, en lo que es tanto Honduras como lo que es América, se han ido instaurando nuevas formas de religión. Y aparte de la religión católica, que fue la primera, con el tiempo, pues, se fueron instaurando lo que son otro tipo de religiones. Los adventistas, los mormones, testigos de Jehová, los pentecostés, muchas religiones que pues conforman lo que es pues la diversidad eh, religiosa de lo que es tanto Honduras como lo que es América. Dígame, Juan David, ahora sí lo escucho. O sea, en mi opinión, el sincretismo fue una forma menos sangrienta de cambiar los pensamientos de los indígenas. Muy bien. ¿Sabe, Juan David? Me llama la atención algo. Y usted menciona un elemento muy importante, pensamiento. Y también ahí voy a extrapolar algo que usted dice. El pensamiento es algo que usted no lo puede cambiar a punta de espada. El pensamiento solamente, la única manera de cambiar el pensamiento de una persona es con ideas, con propuestas. Entonces, lo que hicieron los españoles, que ellos sabían que no iban a cambiar la visión que tenían los nativos de su religión, diciéndoles de un solo tajo, usted ya no cree en los dioses que ya cree. Lo que vamos a hacer de que aquí tenemos los dioses que nosotros traemos y estos dioses son los mismos en los que usted está creyendo. Entonces, poco a poco los fueron evangelizando de esa manera. No vamos a desconocer de que hubieron pues situaciones donde no lograban y los que no lograban convertirse eran aniquilados. Entonces, y bajo de lo que es esa figura de la conversión es que se da también lo que es un mecanismo que utilizaron y se le conocía como las encomiendas y la mita. La encomienda más que todo se dio en estas zonas de Mesoamérica y de Centroamérica. La mita fue en América del Sur, pero en el caso de las encomiendas, la encomienda era una especie de mecanismo donde existía lo que era un grupo de nativos y estos nativos eran entregados a lo que es una persona, que la figura de esta persona, de este español, era el encomendero. La figura del encomendero en primer lugar era que tenía la obligación de convertir a los nativos y en recompensa los nativos por eso tenían que trabajar prácticamente como esclavos para él. Vean qué irónico, ¿ah? O sea, yo te convierto al cristianismo, pero ustedes van a tener que trabajar para mí hasta que mueran. O sea, es bien irónico esta forma porque era una forma de esclavitud y los nativos, el encomendero pues esclavizaba a los nativos, los esclavizaba hasta morir. O sea, era una forma muy, muy sádica de generar lo que es un control ideológico y religioso. Pues bien, creo, jóvenes, que estoy viendo la hora y me pasé 5 minutos. Vamos a continuar en la otra clase igual. Cualquier cosa, si, porque ya están en otra clase, si su maestro le llama la atención, pues igual yo me voy a comunicar con él para explicarle que yo fui el que me pasé de los minutos. ¿Está bien? ¿Con qué maestro van ahorita? Física. Bueno, está bien. Cualquier cosa yo le voy a decir, si los maestros le llaman la atención, pues yo le voy a explicarle que yo fui el que me tardé un poquito. Nos vemos. Saludos. Feliz fin de semana, ¿ok? En la próxima clase continuamos. La otra semana, está bien. Buen día, profe. Bendiciones.